En la oración de Jesús, poco antes de su traición, en Juan capítulo 17, versículos 20 al 23, Jesús dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ninguna verdad del Nuevo Testamento es más clara que el deseo de Jesús por la unidad de los creyentes. Sin embargo, lamentablemente, cuando observamos el estado del cristianismo, vemos una división y disensión trágica y extensa. Sabemos que esta condición viola la voluntad del Señor. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué diferencia puedo hacer? ¿Qué diferencia puede hacer usted? ¿Estamos haciendo nuestra parte para ver que la oración de Jesús por la unidad sea respondida? ¿Podemos entender la Biblia de la misma manera? Nos fijamos en esta pregunta tan importante. Si Jesús quiere que estemos unidos, ¿por qué hay tanta división dentro de la cristiandad? ¿Y cómo puedo fomentar la unidad? Ciertamente, queremos que Dios responda nuestras oraciones, por lo que es lógico que hagamos nuestra parte para ver que la oración de Jesús por la unidad sea respondida. En primer lugar, debemos estar en la misma página. Debemos tener el mismo estándar. Obviamente, los cristianos no pueden unirse con los judíos, porque los judíos no aceptan el Nuevo Testamento y el Evangelio de Jesucristo. Los cristianos no pueden unirse con los musulmanes, porque el Islam toma el Corán sobre la Biblia. Los cristianos no pueden unirse con los mormones, porque los mormones creen en el libro de Mormón sobre la Biblia. Los cristianos no pueden unirse con aquellos que se llaman a sí mismos testigos de Jehová, porque su organización diseñó su propia traducción doctrinalmente errada de la Biblia. Podemos comprender por qué no podemos unirnos a estos grupos. No estamos en la misma página. No tenemos el mismo estándar. Pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué aquellos de nosotros que decimos que creemos en la plena y completa inspiración verbal del Antiguo y Nuevo Testamento permanecemos en desacuerdo doctrinalmente? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Seguramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se afligen por el caos y la contienda dentro de la cristiandad. E incluso, en algunos de los temas más fundamentales, no hablamos todos una misma cosa. ¿Por qué toda la confusión? Jesús dijo en su oración que quiere que seamos uno para que el mundo crea. Sin duda, la división dentro del cristianismo ha creado dudas e incredulidad entre los incrédulos. Y seguramente Dios no nos hubiera mandado estar unidos a menos que estuviera en nuestro poder. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir: puedes hacer que la Biblia enseñe lo que quieras que enseñe? Esa misma actitud ha fomentado gran parte de la división existente en el mundo religioso. Las personas, a menudo con buenas intenciones, forman una conclusión doctrinal y acuden a la Biblia, no para ver lo que la Biblia enseña, sino para manipular las Escrituras y forzar sobre las Escrituras su creencia predeterminada. Todos somos vulnerables a leer las Escrituras a través de la lente de nuestros propios prejuicios morales y doctrinales. Jesús habla claramente de este punto cuando dice: tu palabra es verdad. Debemos comenzar con la palabra de Dios, no con nuestras prácticas o creencias actuales, para determinar la verdad. El tercer versículo en el libro de Judas se hace eco de este hecho: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol Pablo habla de esta única fe en Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Claramente las Escrituras no presentan muchas doctrinas, muchas fees, muchas religiones o muchas verdades, sino una doctrina, una fe y una verdad. ¿Por qué tantas doctrinas entre los grupos religiosos que profesan ser cristianos? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas fees o religiones? ¿Por qué tantos bautizos? Una de las dificultades involucra variaciones en el método de interpretación, la forma en que tomamos una palabra, frase o pasaje. ¿Cómo sabemos cuándo tomar una palabra, frase, escritura o historia de manera literal o figurada? Este es un gran lugar para comenzar en nuestros intentos de lograr la unidad de los creyentes. William Barclay, en su libro Introducción a la Biblia, comparte un ejemplo extremo de mala interpretación por parte del erudito bíblico
del siglo IV, Agustín, sobre la parábola del buen samaritano. Cierto hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Agustín dijo: Adán se refiere. Jerusalén es la ciudad celestial de paz, de cuya bienaventuranza cayó Adán. Jericó significa la luna y significa nuestra mortalidad, porque nace, crece, mengua y muere. Ladrones son el diablo y sus ángeles, que lo despojaron. Agustín dijo: eso es de su inmortalidad, y lo dejó medio muerto, porque en la medida en que un hombre puede entender y conocer a Dios, vive, pero en la medida en que está desgastado y oprimido por el pecado, está muerto. Por lo tanto, se le llama medio muerto. El sacerdote y el levita, que lo vieron y pasaron. Según Agustín, significa el sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento, que de nada podía servir para la salvación. Samaritano procedía de una derivación hebrea que significa guardián, y por lo tanto, dijo Agustín, el Señor mismo se significa con este nombre. El vendaje de las heridas era para Agustín la restricción del pecado. El aceite, dijo, es el consuelo de una buena esperanza. El vino es la exhortación a trabajar con espíritu fervoroso. Probablemente usted nunca haya visto eso antes, en la parábola del buen samaritano. Bueno, quédese tranquilo, nadie más, excepto Agustín. Pero eso fue hace más de 1500 años. Considere un ejemplo más reciente de mala interpretación, compartido por John MacArthur, en cómo aprovechar al máximo la palabra de Dios. Una pareja joven de otra iglesia acudió a uno de nuestros pastores asistentes para recibir un asesoramiento sobre los problemas matrimoniales que comenzaron a tener poco después de su boda. Después de solo unos minutos de entrevistar a los dos, pudo ver que estaban muy separados en gustos, ideas y opiniones. ¿Qué hizo que ustedes dos se casaran?, preguntó. Un sermón que nuestro pastor predicó sobre Josué conquistando Jericó. ¿Qué tuvo que ver Josué conquistando Jericó con casarse? Bueno, explicó el esposo, Josué y su ejército reclamaron Jericó, marcharon alrededor de ella 7 veces, y los muros se derrumbaron. Nuestro pastor nos dijo que si confiábamos en Dios, reclamábamos a cierta jovencita y marchábamos alrededor de ella 7 veces, los muros de su corazón se derrumbarían y ella estaría dispuesta a casarse. Así que lo hice y nos casamos. Varias parejas de la misma iglesia se casaron como resultado de este proceso. ¿Puede ver las graves consecuencias de malinterpretar la Biblia? Se nos ordena usar bien la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15,
Usar bien la palabra de Dios significa manejarla correctamente, cortarla en línea recta. Si vamos a usar bien, manejar correctamente o cortar en línea recta la palabra de Dios, entonces debemos ser capaces de distinguir entre el uso literal y figurativo de una palabra, frase u oración. Ambos ejemplos son bastante extremos, pero estas personas creían que estas interpretaciones eran aplicaciones apropiadas de las Escrituras. Más relevante para nuestra discusión sobre la unidad dentro de una congregación, así como entre las iglesias, es la capacidad de comprender las enseñanzas fundamentales de la Biblia por igual. Esto requiere la habilidad de discernir entre el lenguaje literal y figurativo. ¿No sería más sencillo? Pregunta alguien. Si toda la Biblia fuera literal, ¿no eliminaría eso toda la confusión? Si bien gran parte de la Biblia está en un lenguaje literal o directo, el lenguaje figurado también se usa para ilustrar una verdad más vívidamente y hacer que una verdad sea más memorable, para agregar profundidad y amplitud a una idea en particular. La Biblia enseña claramente en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, que Dios se preocupa por nosotros, y en un nivel, eso es todo lo que necesitamos saber. Pero ¿no le alegra que el Espíritu Santo elabore la misma verdad tan bellamente en el Salmo 23, con el pastor y las ovejas? Se nos enseña que Dios nos perdona en muchas escrituras, pero cuánto más dulce es esta verdad para nosotros cuando la vemos ilustrada en la parábola del Hijo Pródigo. Se nos enseña que debemos perdonar a los demás, pero en la parábola de los dos deudores, el siervo malvado que no perdona nos confronta con nuestra propia necesidad desesperada de perdón, dejando solo los corazones más insensibles que no están dispuestos a perdonar. Parte de la Biblia es literal y parte de la Biblia es figurativa. Entonces, ¿cómo podemos decidir si un pasaje, frase o palabra en particular es literal o figurativa? Vivir según el libro del profesor Howard Hendricks y la hermenéutica del profesor D.R. Duncan proporcionan una serie de reglas razonables y comúnmente aceptadas para ayudar a determinar qué es figurativo en la Biblia y, a su vez, ayudarnos a dar un gran paso para estar en la misma página. Esto, por supuesto, nos permite y promueve la unidad por la que oró Jesús. Considere algunas de estas reglas para determinar si una palabra o una oración es literal. Regla número 1. El sentido del contexto lo indicará. Nada debe considerarse figurativo a menos que el contexto inmediato de la escritura o pasaje exija una interpretación figurativa.
el lenguaje figurado encontrará al lector, por lo que no hay por qué andar buscándolo por todas partes. Cuando Juan el Bautista dijo de Jesús, en Juan capítulo 1 versículo 29, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Usó la palabra cordero en sentido figurado. Jesús también dijo, Yo soy la puerta. Juan capítulo 10 versículo 7. Y llamó zorra a Herodes. Lucas capítulo 13 versículo 32. A los cristianos se les dice que guardaos de los perros. Filipenses capítulo 3 versículo 2. Y de los vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7 versículo 15. El lenguaje figurativo está indicado por el contexto. Cuando Jesús preguntó a los 12, por ejemplo, en Mateo capítulo 20 versículo 22, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Sabemos que es figurativo, porque Jesús no les preguntaría si eran capaces de hacer algo que Él obviamente sabía que podían hacer. Regla número 2. Una palabra u oración es figurativa cuando el significado literal implica una imposibilidad. Siempre toma el sentido literal, a menos que el sentido literal no tenga o no haga sentido. En Juan capítulo 3, versículo 3, Cristo dijo, El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Literalmente, esto es imposible de lograr. No podemos volver a entrar en el vientre de nuestra madre después de llegar a la edad adulta. El nuevo nacimiento es figurativo. El bautismo representa nacer a una nueva vida, donde el viejo hombre de pecado es sepultado y uno resucita como una nueva criatura. Por lo tanto, la figura de Cristo sugiere que el bautismo es necesario para la salvación o para entrar en el reino de Dios. Considere cuando Jesús dice en Lucas capítulo 9 versículo 60, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Imagine un hombre físicamente muerto, saliendo y enterrando a otro hombre muerto. Implica una imposibilidad. Por lo tanto, sabemos que se emplea lenguaje figurativo. Jesús está diciendo que los muertos espirituales deben enterrar a los muertos físicos. En Romanos capítulo 9 versículo 6, leemos, No todos los que descienden de Israel son israelitas. La oración es ilógica si Israel se toma literalmente en ambas ocasiones, por lo que uno de los usos debe ser figurativo. Entonces, lo que Pablo realmente está diciendo es que no todos los israelitas físicos componen el Israel espiritual. El hecho de que alguien tenga ascendencia judía no lo convierte en un hijo de Dios. Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Juan capítulo 14, versículo 6. Incluso con su historia especial, los judíos no pueden salvarse sin creer y responder a las enseñanzas de Jesús. David escribe en el Salmo 58, versículo 3: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Como sabemos que los bebés no pueden hablar, sabemos que este pasaje es figurativo. No hay apoyo aquí para la idea de que los niños nacen pecadores. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, Pablo escribe: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Seguramente podemos ver que es imposible beber una copa literal, por lo que aquí se debe usar lenguaje figurado para referirse, por metonimia, al contenido de la copa. Aquí es necesaria una advertencia. El hecho de que un uso figurativo sea necesario en un lugar no significa que la palabra deba tomarse siempre en sentido figurado. Cuando se emplea un uso figurativo en un lugar, la palabra no se redefine cada vez que se encuentra. Permítame ilustrarlo. Si un hombre le dice a su esposa que la tetera está hirviendo, debe estar hablando del contenido de la tetera, no de la tetera en sí. Sin embargo, en la misma conversación, el esposo podría preguntarle a su esposa ¿de dónde sacó la tetera? Dado que el segundo uso de la tetera puede tomarse literalmente, debe tomarse literalmente. De manera similar, aunque sabemos que Jesús usó el bautismo en sentido figurado cuando preguntó: ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? No podemos suponer ese uso figurativo del bautismo en otro pasaje que pueda tomarse como bautismo literal. El significado literal de bautismo, dicho sea de paso, es inmersión, hundir o sumergir en agua o en algún otro líquido. Esto es fundamental. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 27, donde la Biblia dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿El bautismo literal tiene sentido? No. Por lo tanto, debemos tomar esto como una referencia al bautismo literal. Regla número 3. Una escritura es figurativa si la interpretación literal hace que un pasaje entre en conflicto con otro. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si todo este pasaje se toma literalmente, Jesús se estaría contradiciendo a sí mismo.
Claramente, cuando Jesús dice que los que creen no morirán eternamente, se está refiriendo a la muerte espiritual. El Salmo 145, versículo 20 dice: Mas destruirá a todos los impíos. La palabra literal, destruir, implica inexistencia. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Tomados literalmente, estos pasajes entrarían en conflicto. Los escritores están hablando de la enseñanza física y espiritual sobre la muerte. El cuerpo muere una vez, pero el espíritu vive para siempre, como se enseña en 1 Corintios, capítulo 15. Regla número 4. Cuando las escrituras demandan acciones que son malas o prohíben acciones que son buenas, deben entenderse en sentido figurado. Un buen ejemplo es el mandato de Jesús de cortarse la mano o el pie o sacarse los ojos si esto le hace tropezar. Mateo capítulo 18 versículos 8 y 9. La palabra de Dios también enseña que es pecado mutilar el cuerpo. Deuteronomio capítulo 14 versículo 1. Aprendemos más en 1 Corintios capítulo 6 versículos 16 al 19, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, sería moralmente incorrecto llevar a cabo este mandato literalmente. El Señor simplemente está usando lenguaje figurado para enseñar un principio básico sobre la tentación. Debemos estar dispuestos a dar los pasos necesarios para vencer los impulsos pecaminosos. Regla número 5. Una palabra debe ser tomada, figurativamente, cuando el escritor inspirado dice que es figurativa. En Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22, Cristo se refirió a su cuerpo como el templo que sería destruido y levantado en 3 días. Los discípulos no entendieron esto y asumieron que era el templo en Jerusalén. Esto fue torcido por testigos falsos en el juicio de Jesús para hacerle decir algo que él nunca tuvo la intención. Las Escrituras nos dicen que habló de su cuerpo y de esta manera Jesús explicó el lenguaje figurado empleado. Regla número 6. Usa el sentido común. Las figuras retóricas a veces ocurren cuando tenemos que depender de las cosas que sabemos para decidir si el lenguaje es figurativo o literal. Muchas declaraciones en las Escrituras son figurativas porque exageran o exceden los hechos reales. Leemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Claramente Pablo
en realidad no está hablando de leche o carne real, sino que usa un lenguaje figurado para referirse a los principios básicos del Evangelio, en contraste con la enseñanza profunda. Cuando Jesús prometió darle a la mujer samaritana agua viva, Juan capítulo 4 versículos 10 al 15, estaba usando un lenguaje muy figurativo para mostrarle a esta mujer cegada por el error religioso cuánta satisfacción interior él podía traerle a su vida. Podemos distinguir entre lenguaje literal y figurativo, y debemos hacerlo si queremos entender incluso algunos de los temas bíblicos más básicos. Si por otro lado, escogemos y elegimos arbitrariamente por nosotros mismos si una palabra debe tomarse como literal y figurativa para apoyar una idea o práctica preconcebida, sin ningún método consistente de aplicación, nos encontraremos leyendo el texto bíblico en lugar de sacar de la Biblia lo que Dios quería que aprendiésemos.